Muy buenas tardes, amable auditorio. Quiero empezar por dar las gracias a la Dirección de Acervo Documental por la invitación a participar en este Congreso Virtual de Conservación Documental de los Archivos Municipales, los que para cualquier historiador y para cualquier persona que trabaja las ciencias sociales se vuelven fundamentales. Sin ellos no podemos vivir, no podemos hacer nada. Ahí se encuentra la historia. Y es lo que pretendo en esta plática, en esta charla. De lo que yo voy a hablar es de los regidores del archivo municipal, de los regidores, mejor dicho, de la ciudad de Puebla, que a lo largo de los siglos, tanto en el periodo virreinal como durante la independencia, como después en el siglo XIX, ya consumada la independencia, o el post-revolucionario después de la Constitución del 17, todo lo que tenga que ver con el ayuntamiento, con los regidores, se encuentra en ese maravilloso repositorio que estoy segura otro de mis colegas y sobre todo los dedicados a ellos, los que saben mucho más que yo, van a hablar. A mí me toca solo de lo que ha sido mi tema de investigación por años, que es cómo funcionaba el cabildo, para qué sirve un cabildo, quiénes son los que estaban participando, ya han participado a lo largo de los ya casi 500 años en el gobierno del municipio. Lo primero que tenemos que ver, que si nosotros queremos hablar de los regidores de la Puebla de Los Ángeles, tenemos que considerar, y de los grupos, de las familias que controlaron el cabildo a lo largo del virreinato, tenemos que considerar tres cosas. Lo primero que vamos a considerar es la importancia jurídica de la ciudad. Lo segundo será la importancia de la organización del ayuntamiento. Y lo tercero a considerar, si uno quiere sacar ese tema, son las élites que desde el cabildo civil y fuertemente unido al cabildo eclesiástico, ya que Puebla fue una ciudad episcopal, van a ser las que determinen la vida social, la vida política, cultural y económica de la ciudad. ¿Por qué me refiero a la ciudad? En primer lugar, porque es curioso, pero a la hora que se establece la monarquía hispánica en todos los territorios americanos, más que los conquistadores, la labor de veras de dominio la van a hacer las ciudades. El sistema que trae el Imperio Español de fundar ciudad, y la ciudad tiene que ser fundada con un ayuntamiento cabildo, es la que hizo ese avance. Y principalmente ese avance cultural. Ellos fueron en realidad las ciudades a lo largo que se expandieron por el territorio virreinal, fueron las que hacían el control. Por eso es tan importante el estudio de cada ciudad en todo lo que fue el más grande imperio en América, que fue el Imperio Español y de la Nueva España en concreto. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Básicamente esta Nueva España, que aquí estamos viendo el territorio que abarcaba desde los Estados Unidos, desde lo que ahora es mucho del territorio de los Estados Unidos, hasta Guatemala y la Centroamérica, puesto que era parte de la Capitanía General de Guatemala. En fin, que no teníamos que gobernarla, pero estaba en relación directa con nosotros. Todo el territorio de la Nueva España se manejaba a través de las ciudades y las ciudades con sus cabildos. Por eso, el trabajo, por ejemplo, de Gerard es importantísimo porque nos habla de las alcaldías mayores. Tenemos que saber que cada territorio, si tú lo ves aquí en mi mapa, la Alcaldía Mayor de Puebla tiene límites precisos donde gobernaba su ayuntamiento, pero colinda con la Alcaldía Mayor de Tlaxcala, con la Alcaldía Mayor de Cholula, con la Alcaldía Mayor de Atlisco, que se separa de Puebla en 1575, de la Alcaldía Mayor de Tepeaca, que también se separó de nosotros, porque poco a poco se fue formando en el territorio poblano tlaxcalteca los territorios que van a formar las alcaldías. Y a partir más o menos de mediados del siglo XVI, ya se ve más clara conformadas estas alcaldías que van a permanecer, si ves en mi línea del tiempo, que van a permanecer hasta las reformas borbónicas.
La alcaldía mayor de Puebla, como la de Tepeaca, como la de Querétaro, como la que tú quieras de cualquier ciudad, van a funcionar como alcaldías mayores hasta que aparecen las reformas borbónicas con el sistema de intendencias. Por eso puse el mapa de la alcaldía de Puebla y después el mapa de la intendencia de Puebla, en donde un sistema nuevo aparece con el intendente Manuel de Flom, fuerte para mi cabildo y los cabilderos, porque no la llevaron muy bien, que digamos. Sin embargo, era todo un personaje, un burócrata de primer nivel, maravilloso, que como recuerdas muere ante las tropas de Hidalgo en la batalla de Puente de Calderón y va a ser sustituido por don Ciriaco de Llano. Son los únicos intendentes que hemos tenido en Puebla. Bien, para podernos regresar al tema central, podemos entonces ya, después de revisar que nosotros, cuando hablamos del ayuntamiento o cabildo, tenemos que hacer la división. No es lo mismo el ayuntamiento o cabildo del virreinato, que es al que yo me referiré, al que aparece después de la independencia, sí, y sobre todo ya con la Constitución de Juárez de 1857 nos cambia, y la nueva, o sea, nada que ver con los ayuntamientos que se van a formar después de la Revolución. Sí. Yo me referiré, como digo, que es en lo que he trabajado durante muchísimos años, al virreinal. El virreinal, como ven en mi línea de tiempo, dos grandes épocas: la época de los Habsburgo y la época de los Reyes Borbones, que es lo que yo plasmo en estas líneas de tiempo que nos divertimos mucho en mi seminario con todos mis colegas, poniendo a los obispos de Puebla abajo, a todos los de abajo, a los regidores. Pues muy interesante, porque viéndolo de esa manera tú te das cuenta cómo va creciendo la ciudad, cómo vas, aquí va puesto cuando fue el primer congreso, por ejemplo, el primero de los concilios mexicanos. Después, por ejemplo, cuando se funda Santa Catalina, cuando se funda la Santísima Trinidad, bla, 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 y vas viendo bajo qué obispo y bajo qué regidores, y eso es muy interesante. Pero nosotros nos vamos a pasar directamente al gobierno de la ciudad. Ok, ¿qué gobierna? Si tú ves, ¿por qué puse esta preciosa litografía del Zócalo, la Plaza de Puebla, ¿no? Por cierto, un Zócalo muy interesante, porque aparece muy claro los tres poderes que se encontraban siempre en todas las ciudades novohispanas. Siempre se encuentra el poder religioso, representado por la catedral aquí, o si no por la parroquia. De un lado se va a encontrar siempre el poder político, con las casas del ayuntamiento a las que me quiero referir, y enfrente acá el Palacio Episcopal. Los portales contenían también el poder económico. Normalmente son 4 lados. En Puebla nos va a quedar chueco, pero esa es parte que les pueden muy bien explicar los arquitectos, porque la catedral no está mirando hacia las casas del ayuntamiento consistoriales. Bien, los cabildos, que nosotros vamos a ver cómo se organizaban, quiénes los gobernaban, cómo estaban estructurados, que eso es lo que tiene el acervo, y es a lo que me quiero referir. Si nosotros, los poblanos, por las circunstancias de la vida, no hubiéramos guardado ese archivo, que es único, este archivo contiene desde 1531 hasta la fecha. Es de los pocos archivos que conservan todo. Claro que los sabios me van a decir, no, Puebla tiene perdido el libro 1 y 2, sí, y desde hace muchos años. Se ve que a la hora que hubo que arreglar cómo fue el reparto de los solares, no ha de haber quedado muy adecuado. El caso es que desde hace muchos años, desde que se hace la cartilla vieja ya en 1770 y tantos, ya no estaba. Por eso tienen que hacer lo que llamamos los libros de suplemento, juntando hojitas para poder reponer en los 2 libros que ya estaban perdidos. Quitando eso, nosotros tenemos todo, con la gran maravilla que al tener un clima maravilloso para el papel, se han conservado perfectos.
Uno puede estudiar el momento que quieras, si es 1700, si es 1800, si queremos estudiar el momento de la invasión americana, qué hizo Puebla, cómo recibió, quién gobernaba Puebla en el momento que llegan los soldados a la ciudad de Puebla, y que Puebla se tiene que rendir. Ha dado 3 veces dinero y soldados para la leva. Ninguna ciudad que yo tenga entendido, y la experta es la doctora Richard de Canway, ella fue la que nos asegura en su magnífico libro que solo Puebla dio 3 veces paga, dio 3 veces contingente. Todo eso se encuentra exactamente en el archivo. No haríamos nada. ¿Y qué pasa cuando Maximiliano? ¿Y qué pasa cuando la revolución? ¿Y qué pasa? Todo eso tienes exactamente qué vivió, qué pasó en Puebla en el momento en que los hermanos Cerdán y la tropa estaba balaceando la 6, la calle de los Camotes, donde está la casa de los hermanos Cerdán. Vete al archivo, te vas al día exacto y ahí está el acta en la que levantó el ayuntamiento diciendo. Por eso es tan fundamental la preservación perfecta, la preservación maravillosa. Es más, Puebla tuvo 11 sitios en el siglo XIX. Yo no entiendo cómo pudimos guardar, nadie lo quemó, nadie lo tocó, nadie se lo pasó a traer, cosa milagrosa. Eso sí, no sé, se debe mucho a su gente que lo protegía, siempre estuvo muy escondido. Cuando yo empecé a trabajar en él, tenías que pasar encima de la presidencia municipal, casi saludar al presidente municipal y decir, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Para poder pasar a donde se encontraban el recinto donde estaba arreglado el archivo y donde sigue. Entonces yo creo que eso hizo que estuviera muy oculto y que en las ahora sí que en todos los problemas del 19. Pero regresamos al 16, 17 y 18. Por eso puse estas 2 litografías, ya más del 19. No tenemos de la época virreinal pinturas así que representen, que yo recuerde. Tengo planos maravillosos y Puebla conserva en el archivo planos maravillosos que la universidad ha publicado, y también el mismo archivo tiene una serie ya de publicaciones en disco digitalizadas maravillosas. No, estas corresponden básicamente a pinturas, por ejemplo, o a litografías ya del siglo XIX muy claras, muy bien, donde se ve cómo era, y todo el atrio sin nada, no tenía rejas, no tenía nada de lo que es ahora. Ok, bueno, ¿cómo se organizaba entonces y qué hacían los regidores? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Por qué puse inmediatamente los mapas más antiguos de la ciudad de Puebla? El mapa más antiguo de la ciudad de Puebla es el de Cristóbal de Guadalajara y es 1698, y nos lo dio una copia el Archivo General Indiano, el que está en Sevilla. Si tú, porque es maravilloso, estás viendo claramente cómo la ciudad fue dividida, cada manzana, porque fue organizada con todo ese damero preciso de las ideas del Renacimiento, de hacer una ciudad perfecta de norte a sur, de este a oeste, etc. Todo eso es lo primero que hacían los regidores. Los regidores se encargaban de poder entregar los solares a las personas que quisieran vivir aquí. Y ese mapa de Cristóbal de Guadalajara marca perfecto cómo cada una de las manzanas está dividida en 8. Cosa curiosa, yo no me había dado cuenta, pero es verdad. Tú llegas al centro y te paras en la 2 poniente con 2 y dices, sí, 1, 2, 3. ¿Ves cómo están los 8 pedazos que tiene la manzana, que está dividida en este mapa de Cristóbal de Guadalajara? Bien, eso era parte de las obligaciones de un cabildo. Antes de pasar a estas obligaciones, quisiera decirte que los cabildos se componían de 3 partes o 3 brazos. El cabildo el primer brazo es el brazo de la justicia, los que ejercían la justicia, que dependían directamente también de la Real Audiencia. El brazo de la justicia lo ejercía el alcalde mayor, y también 2 alcaldes ordinarios que anualmente eran elegidos nada menos que por los regidores.
El alcalde mayor no, el alcalde mayor era elegido por el virrey, o en su caso en España por el rey, porque esta institución es una copia perfecta de los cabildos españoles, básicamente castellanos leoneses, que desde los finales del medievo se establecieron en España y que además aprendieron muy bien a ser flexibles con toda esta reconquista que España va viviendo esos siglos. Por eso estaban muy capacitados para hacer esta expansión de ciudades en el continente. Según los expertos en monarquías, ni la monarquía de Francia ni la monarquía de Inglaterra hubiera podido establecerse como lo hizo la monarquía española, por el entrenamiento, digamos, que ya tenía por toda esta guerra de reconquista y por este sistema de ciudades y la manera y el mecanismo como se organizaba. Entonces regreso. Tres partes componían al cabildo. El brazo de la justicia hecha por el alcalde mayor, no era poblano, no lo imponía el virrey y generalmente, por lo que revisamos a lo largo del virreinato, es la nobleza o las gentes notables de México. Bien, el segundo de los cuerpos, de las partes que componían el cabildo, estaba hecho por lo que llamamos el regimiento, que era el cuerpo de regidores. Y el tercero está hecho por el escribano, figura fundamental, el escribano real, porque había también escribanos de oficio, el escribano real, que se encargaba de escribir las actas cada vez que había sesión, de guardar la llave. Imagínense que esos documentos se volvieron importantísimos. Entonces, esos documentos se guardaban en un baúl especial que tenía 3 llaves y que las 3 personas encargadas de tener las llaves tenían que al unísono estar para abrirlo, para que no hubiera robo ni nada. Uno era el propio escribano, otro era el alcalde mayor, ¿sí?, y el otro era uno de los regidores. El caso está que esos famosos cofres de las 3 llaves resguardan esta cantidad de libros que hemos podido tener ahora como acervo maravilloso. Bien, me concentro entonces ya no en los escribanos, sino en la parte del medio. ¿Quiénes eran los regidores y ese regimiento? Las ciudades españolas, este tipo de sistema de virreinal, las ciudades españolas siempre tenían por ley mínimo 8, máximo 16, ¿sí? En América, las únicas ciudades que llegaron a tener 20 fueron las 2 capitales de los 2 virreinatos maravillosos que prevalecieron casi toda el virreinato, casi todo el tiempo que fuimos virreinato, que es el virreinato de Nueva España con capital México y el virreinato de Perú con capital Lima. Esos dos son los que tenían las 2 ciudades, por eso son tan magníficas. Uno llega al Zócalo de la Ciudad de México, ahora tan traído y afamado, y uno se para al centro y dice, pero ¿qué tipo de imperio fue este? Vean el tamaño de la Plaza Mayor, del Zócalo de la Ciudad de México, te habla de la grandeza de lo que fue el virreinato de la Nueva España. Es enorme. Y de nuevo los 4 poderes, tienes la catedral, tienes el Palacio Nacional, tienes el comercio y tienes el ejército. O sea, son los 4 poderes, curiosamente, muy parecido a lo que tenían las ciudades mesoamericanas. Los 4 poderes en la plaza, ¿no? Bien, regresando entonces nosotros a el regimiento de Puebla. ¿Qué creen? Puebla, que siempre se distinguió, fue la segunda ciudad del virreinato y siempre lo blandió con verdadera emoción. Puebla tuvo 20 regidores también. Fue la única que durante el siglo XVII, ya en el XVIII eso va a cambiar, bueno, mejor dicho, ya no va a tener tanto, pero durante la época fuerte de económica y política de Puebla, mientras fue la segunda del virreinato, indiscutiblemente tuvo 20. Y 20 con voz y voto, así que también se distingue para las comparaciones que hemos hecho con el Cabildo de Mérida. Bueno, siguiente, esos regidores, ¿qué fue lo que hacían, qué hacían y cómo se organizaban? Si quitamos al alcalde mayor, yo tengo acá por eso un dibujo que hice, se llama, bueno, cómo estaba organizado.
sesionaban entonces ellos los viernes en el Palacio del Ayuntamiento, que se llamaba las Casas Reales, en todos lados. Si algún momento llegas a algún pueblo y te dicen la Casa Real, es el ayuntamiento. O sea, velo y obsérvalo, porque de seguro es la casa más antigua, como pasa en Tepeyahualco, por ejemplo, y es donde estaba entonces, o si no es el ayuntamiento, porque no era ayuntamiento, sí el que representaba el ayuntamiento. Bien, tú ves en este grabado cómo está inmediatamente junto al alcalde mayor se sentaba el alférez real. Dentro del cargo de estos 20 que hubo en Puebla, después disminuyó a 16 y ya terminó en 12, dentro de este cargo el alférez mayor es el más, digamos, importante, no político, sí social y cultural. El alférez real es el que porta el emblema de la ciudad, el que representa a la ciudad, que es el estandarte. Unos estandartes que han logrado, en algunos casos todavía algunas familias, conservan los escudos estos de Puebla bordados en cera. Eran unos estandartes donde de un lado se encontraba el escudo de la ciudad de Puebla y del otro lado el escudo de la realeza de España, el escudo del Castilla y León, ya saben, los cuarteles con 2 castillos y 2 leones. Ese era digamos, el estandarte que llevaba el alférez real, que se cuidaba, como no tienes una idea, que representa a la ciudad. Y la relación de la ciudad no era con nadie. La ciudad tenía la obligación de poderse dirigir directamente al rey, porque dentro de este sistema de la monarquía hispana, la ciudad tenía privilegios concedidos directamente por el rey, que no le podía quitar. Y la ciudad se comprometía a una obediencia y lealtad y cariño y amor y a todo lo que en el mundo barroco de la época virreinal se expresaba. Era lo que realmente era la manera de decir: soy tu leal vasallo y tú respetas fueros y privilegios. Entonces, un dame daca, ¿sí? Bueno, es alférez. Luego también estaba el alguacil mayor. El alguacil mayor es como la policía, el encargado de guardar el orden. Tenía derecho de entrar con capa, hasta con esclavos, tenía derecho de entrar armado al cabildo. Era verdaderamente la autoridad que vigilaba en las noches. Tenía también a su cargo el buen comportamiento de la ciudad y el meter entonces a la cárcel a todo aquel que irrumpiera. Bien, y después ya venían los regidores, se sentaban por orden de antigüedad, el más antiguo y luego hasta el final el más joven. Entre los cargos también se encontraba el depositario general y tesorero de novenos, que es un cargo que se crea hasta 1610, el tesorero de la Santa Cruzada, que es el último de los cargos que entró al cabildo en 1660, ¿sí? Así como el depositario general. En fin, tengo también el final, por ejemplo, del esquema donde iba el escribano que va teniendo todo esto. Te comenté también que los regidores, este cuerpo de regidores, tenía la obligación de elegir 2 alcaldes ordinarios cada año el 1 de enero. Esos alcaldes ordinarios juzgaban, eran también la justicia, pero no podían juzgar a los indios, solo podían juzgar cosas de la ciudadanía, de los habitantes de la ciudad. Cualquier caso de la República de Indios o de relación con los indios solo podía ser juzgado por el alcalde mayor y por las autoridades indias que gobernaban también en Puebla, que también es otra gran maravilla que Lidia Gómez nos ha aclarado perfectamente, la organización de los barrios indios con su gobernador de los naturales. ¿Cuál es entonces la importancia? Lo que yo tengo aquí es un cabildo, un acervo tan maravilloso como el nuestro, es capaz de presentar lo que yo te presento aquí de pinturas. Tengo aquí a Gonzalo Díaz de Vargas, sí, pero igual tengo a don Francisco Javier Gómez de Vasconcelos y López Berrueco, primer marqués de Montserrat, que agradezco enormemente a Saúl Colombres me haya permitido irlo a retratar. Y tengo también aquí a don Agustín de Obando y Rivadeneira, y tengo también aquí a otro de los Obando y Rivadeneira, a Manuel
que ellos terminan, llegan hasta la independencia, este muchachito que está aquí. Tengo también pinturas de los Pérez de Salazar. En conclusión, nosotros podemos presentar qué siglo quieres, qué pinturas tenemos. No solo eso, como cosa también curiosa, tengo acá, por ejemplo, la pintura de don Francisco Pérez de Salazar y Haro. Él es el mayor coleccionista de Talavera, de objetos poblanos, pero sobre todo para mí, él en 1911, cuando Madero juega a la presidencia de la República, él se postula para gobernador de Puebla y gana. Pero desgraciadamente su partido era el Partido Nacional Católico y la Constitución no permitía que los partidos tuvieran nombre, que tuviera una afiliación religiosa. Pero esas familias, esa es una característica que encontramos en el Cabildo. Cómo hay familias que entran desde la fundación de Puebla o desde los primeros años y en el siglo XX siguen vigentes. Don Antonio de Haro en el siglo XIX, Francisco Pérez de Salazar, los Hidalgo de Vargas y Villanueva Guzmán. Entonces vemos una serie de familias que dices, no doy crédito. Lo último que faltaría era cómo estaba también, dónde estaba el Cabildo, qué tipo de casa era. Ahora tenemos una casa maravillosa del siglo de principios del siglo XX, hecha por, bueno, mandada a cero durante el tiempo de la presidenta municipal de don Francisco de Velasco. Pero esa casa de anterior, que es la que sale en las litografías, fue hecha por Beitilinaje al principio de 1700. En fin, Puebla tiene de veras en su acervo, y por eso la importancia. Agradezco enormemente a todos aquellos directores de los archivos municipales, muy especialmente a Maricruz Ríos, porque durante su gestión pudimos avanzar una barbaridad al facilitarnos inteligentemente el poder entrar y retratar, el poder con todo cuidado, el tener todo un empeño, pero pudimos digitalizar por nuestras cámaras e irnos a trabajar a nuestras casas. Muchas gracias de veras, de corazón. Espero que todo esto te haga ver a todos los que cuidan, a todos los cronistas que están y que saben y que se enteran de todo lo que pasó, o documentos que hablan sobre la vida de cada una de las alcaldías mayores o de las presidencias municipales de ahora. La importancia de guardar documentos y de guardarlos perfectamente bien, con un papel adecuado y con cajas adecuadas. Muchísimas gracias. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.